quiero expresar los muchos años y las vicisitudes que han tenido lugar hasta llegar a este día. Presentación de sueños rotos, cuestión agraria y represión en Santa Marta, es la llegada a un puerto que parecía muy lejano cuando comenzamos esta travesía. La génesis de este proyecto se remonta a la década de los 70, en una España que cantaba libertad sin ira y que aprendía a vivir en libertad y en democracia. A Juan Manuel García y a mí nos gustaba escuchar a antiguos combatientes republicanos, después de muchos años de silencio obligado, la manera en que nos contaban sus andanzas. Hombres como Joaquín Bioja Ordillo, Bartolomé Gómez el Nene, Manuel Arrabal el Canene, nos fueron relatando un poco de la otra mitad de la historia que permaneció 40 años enterrada. Y algunos relatos de los que habíamos oído hablar aquí y allá de una manera inconexa, la mayor parte de las veces en boga. Estos perdedores nos relataron cómo perdieron su juventud, primero luchando por la legalidad republicana y después errantes en prisiones y campos de trabajo. Pero no todos fueron penas. Sus testimonios también destilaban alegría e ilusión, como cuando se proclamó la República, y los sueños que tenían por tener una vida digna. En esas conversaciones nos pidieron que no olvidáramos lo que nos habían contado, que no olvidáramos para que nunca se volviera a repetir aquella tragedia. Sin embargo, pues, los años fueron pasando y la idea fue languideciendo. Con el nuevo siglo y la publicación en 2003 de la columna de la muerte de nuestro amigo Francisco Espinosa, aquí presente, así como la publicación de varias monografías contando lo sucedido durante la Segunda República en pueblos como Fuente de Cantos, Almendralejo, Zafra, Villafranca, Torre de Miguel Selmero, hizo que volviera a mirar algunos papeles viejos que 20 años atrás habíamos salvado de la hoguera. Y entonces apareció Francisco Javier Rodríguez Jiménez, Paco. Primero fueron algunas conversaciones informales, que inevitablemente terminábamos hablando de la República, lo acontecido en Santa Marta durante ese tiempo. Intenté convencerlo de la idea de investigar en profundidad sobre el tema. No obstante, su trabajo docente en Salamanca y la tesis doctoral lo tenían bastante ocupado. Sin embargo, a principios de 2009, una fría tarde de invierno, Paco y el que suscribe llegamos a un acuerdo y nos organizamos para organizar la investigación, localizar la fuente y dividirnos el trabajo. Entonces se sentaron las bases de este libro. Poco tiempo después, Sergio Riesco, el otro, un extremeño nacido en Madrid, también doctor en Historia, y al que tenemos que agradecerle su interés totalmente altruista, tuvo bien sumarse en este proyecto. A Paco Rodríguez Jiménez Morales lo conocéis casi todos. Comenzó su carrera universitaria en Cáceres, estuvo un año de Erasmus en el Reino Unido y en 2002 se trasladó a Salamanca, donde acabó la carrera y posteriormente comenzó el doctorado. En 2009, con tan solo 29 años, lo consiguió, logrando además el premio extraordinario a la mejor tesis de Historia de la Universidad de Salamanca durante ese año. Y un año después comenzó su aventura americana en la George Washington University, gracias a la concesión de un contrato postdoctoral Fulbright. Un contrato de prestigio internacional, como he dicho, que además un ilustre conocido de Santa Marta, como es el oncólogo Mariano Barbací, también fue beneficiario de este programa. Paco, después de 2 años investigando en Washington las relaciones entre España y Estados Unidos, consiguió que la prestigiosa Universidad de Harvard se interesara por su trabajo. Y desde allí está desde principios de septiembre del año pasado. A Sergio Riesco Roche, por ejemplo, sin embargo, sí que es un gran desconocido para la mayoría de... Sergio nació en Madrid a finales de 1971 y
y ya cerca del nuevo milenio se trasladó a Plasencia por cuestiones profesionales y personales. Allí profundizó su conocimiento sobre la reforma agraria en la provincia cacereña y también logró doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del prestigioso historiador recientemente fallecido Julio Aróstegui. El título de su tesis doctoral es La reforma agraria y los orígenes de la guerra civil, cuestión yuntera y radicalización patronal en la provincia de Cáceres, 1931-1940. A comienzos de 2010, Sergio y Paco coinciden en un seminario sobre la Segunda República y Reforma Agraria organizado en Salamanca por el catedrático Ricardo Robledo. Convencido Paco y yo de la necesidad de contar con un producto de la máxima calidad historiográfica, Paco le pidió a Sergio que colaborara con nosotros y así, para así aportar su vasto conocimiento sobre la reforma agraria. No en vano, es un experto internacional en dicha materia. El doctor Riesco no lo dudó y desde entonces infinidad de correos electrónicos volaron telemáticamente desde Santa Marta hasta Estados Unidos y desde allí donde vive Sergio. Después de años de recopilación de documentos, papeles viejos, como le decimos coloquialmente, buscando en archivos de Santa Marta, en Badajoz, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Salamanca, pues, y de cruzar toda esta documentación con una minuciosa lectura de la prensa de la época y contrastarlo con testimonios de decenas de testimonios de santamartenses que vivieron en sus carnes lo sucedido, aquí está el fruto de nuestro trabajo. En él creemos haber hallado respuestas a gran cantidad de preguntas que llevan sin respuesta demasiado tiempo. Por ejemplo, ¿quiénes salieron a la calle a celebrar la llegada de la Segunda República? ¿Dónde estaba el sindicato católico? ¿Por qué mi padre me hablaba de los palos de la calera? ¿Por qué el periodista de etnia gitana Manuel Montaño, con el seudónimo de Platón, le tenía tanta inquina a los socialistas? ¿Dónde mataron a Peseta y a García? ¿Por qué llamaban a Siñá María la pelona? ¿Quiénes eran los propietarios de la Casa del Pueblo antes de comprarla a la Sociedad Obrera La Constante? ¿Qué sucedió en el Molinito el 1 de mayo de 1935? ¿Quién mató a Simona Rodríguez Mastro? ¿Tenían razón los que decían que en Santa Marta no asesinaron nada más que a 3 o 4 izquierdistas? ¿Quién era el teniente coronel Seguí? Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta en este libro. Huelga decir que al ser este un trabajo a nivel local, los protagonistas son personas a las que muchos de los potenciales lectores podrán sentirse muy cercanos. Pero como dice Paul Preston en su último trabajo del Holocausto Español, los hechos del pasado pertenecen a la historia. A esas personas les tocó vivir unos momentos extraordinarios. Todas, y decimos todas, gozan de nuestro respeto. La divulgación de los casos violentos durante los días rojos y la posterior represión no puede ofender el honor de los allegados, cuyos sentimientos respetamos. Hemos querido buscar la verdad, con independencia y siempre desde la máxima consideración. O como dice otro historiador de prestigio, George Santayana, la lealtad hacia nuestros antepasados no implica lealtad hacia sus errores. En los 4 años largos que hemos tardado en escribir este trabajo, nuestros sentimientos han ido a la par que la narrativa. Al principio, con la llegada de la República, la vida cotidiana en el pueblo, la disparidad de criterio entre los concejales durante los plenos del ayuntamiento, nada nuevo bajo el sol. Discusiones, sí, pero discusiones dentro de los cauces democráticos, al fin y al cabo. Esos comienzos, pues, los llevamos con ilusión. Ahora bien, según íbamos avanzando en la narración, las tensiones, la cuestión agraria, los enfrentamientos entre los propietarios y el ayuntamiento socialista fueron subiendo de tono
hasta llegar al paroxismo final. Ha sido muy duro contar la terrible represión. Las historias personales son de una dureza extrema. Familias enteras destrozadas, sueños rotos, decenas de niños huérfanos a los que hubo que bautizar, a los que no se les podía decir que a su padre lo habían matado. Soy testigo de la visita que hice con Sergio al cementerio y su emoción al ver los barrotes horadados por las balas. Alguien opinará, probablemente, sin molestarse siquiera en leer el libro, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué saben estos de aquellos tiempos? Pues si quieren saberlo, aquí tienen la respuesta documentada. Y entonces, cuando todos sepamos lo que ocurrió, será el momento de pasar página, para no repetir nunca los errores del pasado, y que nunca, nunca más unos santamartenses asesinen a otros santamartenses. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hablar el amigo Sergio Riesco.